Bienvenidos al podcast Voz y Poder. Soy Yuya Madrigal. Sígueme para escuchar conversaciones con mujeres extraordinarias que han decidido emprender proyectos, ocupar posiciones de liderazgo o les ha tocado vivir situaciones de resiliencia. Todo esto en el podcast Voz y Poder. Regina es autora del libro Girando en un tacón, donde nos cuenta cómo inició en las adicciones a los 13 años con el alcohol y cómo escaló al consumo de otras sustancias de las que pensó nunca lograría salir. Regina, muchas gracias por haber aceptado la invitación en el podcast. Es un honor el poderte tener. Pues como te comentaba, yo ahorita no estoy en México y el libro que pude conseguir es tu edición pasada. Y me encantó, la verdad, haber leído pues tu historia. Me parece súper interesante, pero me gustaría más que tú me platicaras de manera muy general. Ahora sí que todo lo que te tocó vivir y cómo es que te animaste a escribir tu libro. Ay, no, bueno, primero que nada, mil gracias por invitarme a platicar contigo y con tu audiencia, que la verdad es que, qué buena onda. Y qué raro que hayas conseguido esa edición que es de, hace años, pero es que en Amazon de Estados Unidos, pues nada más está esa, pero ya está en Amazon la nueva edición que es Girando en un tacón ilustrado. Te voy a contar a grandes rasgos. Yo soy adicta en recuperación. Yo empecé a tomar muy chiquita a los 13 años y desde la primera vez que tomé fue de manera totalmente descontrolada. O sea, yo la primera vez que tomé fue cuando debí de haber parado de beber. Pero traía yo muchas emociones. O sea, me sentía muy rara, siempre me sentí muy rara, siempre me sentí, pues sí, vivía con mi familia y tenía amigos, iba a la escuela y todo, pero como que nunca me sentí pertenecer ni a esa familia, ni a esa sociedad, ni a esos amigos, ni eso nada, ¿no? Me sentía muy rara y tenía como mucho miedo de ser yo misma, ¿no? Y al mismo tiempo, pues también crecí en un entorno en donde no se hablaba mucho de las emociones, en donde todo se tapaba, todo o sea, todo por encima tenía que estar muy bien, ¿no? Pero no se ocupaban mucho las cosas de las emociones o de las sensaciones. Y yo tengo un hermano gemelo que es súper sano y súper brillante y súper todo, que él pues sí estudiaba, sí se portaba bien, sí no tenía ningún problema, ¿no? Entonces yo creo que como que nos agarraron en paquete y decían, o sea, mis papás y en general se decía, bueno, pues estos tienen todas las necesidades físicas o materiales resueltas, van a crecer bien los dos, ¿no? Y pues hay personas que nacemos, como yo, con ciertas discapacidades emocionales o carente de herramientas, que me fue muy difícil de alguna manera sentirme bien, me era muy difícil sentirme bien, tenía mucho miedo, mucho descontento, era muy rebelde, entonces, y no me gustaba estudiar, entonces eso generaba mucho conflicto en mi casa con mis papás y en la escuela, aunque en la escuela nunca me corrieron, nunca me reprobaron de año, siempre me las arreglaba para salir bien librada. Soy muy hábil, muy astuta, pero eso no quitaba el conflicto que se generaba en mi casa, ¿no? Entonces también eso, todo el tiempo era una relación muy rígida, de mucha fricción. Entonces, pues claro, cuando por primera vez yo probé el alcohol más chica, o sea, yo tomaba así traguitos de cerveza o me daban vino, pero nunca había experimentado la sensación del alcohol hasta esa primera vez. Y en el momento en el que tuve la experiencia de esa primera cuba que me tomé, o sea, ese mareo, esa desinhibición, esa cosa extrasensorial absoluta que se siente cuando tomas, ¿no? O sea, pues el alcohol te hace sentir bien, ¿no? Sí, claro. Una o dos te hace sentir bien, ya 3, 4, 5, 6, pues ya no. Pero bueno, esa primera vez tuve esa recompensa positiva, que no era que yo la estuviera buscando, ¿no? O sea, yo no buscaba sentirme bien, fue una cosa de la casualidad, una travesura, pero cuando lo hice,
tuve esa recompensa positiva, o sea, me hizo sentir bien, me hizo sentir por primera vez que no tenía miedo. Claro. Y no lo pude controlar, evidentemente, no sé cuántas cubas me habré tomado y tuve pues una congestión alcohólica tremenda, ¿no? Perdí el conocimiento, etcétera. Obviamente mis papás se enteraron, me castigaron, nadie entendía nada, pero yo dije, de aquí soy. Entonces empecé a buscar, no me acuerdo si tuve otras borracheras en esa época, no creo, me acordaría, pero sí de alguna manera buscaba tener estas sensaciones o estas experiencias trascendentales, ¿no? O sea, experimentar lo que nadie experimenta, porque yo me quería sentir muy especial y muy única, ¿no? Claro. Y pues sí, fui haciendo cosas, ¿no? O sea, del alcohol, de repente un día probé los inhalantes, ¿no? Probé un gas que se llama nitrito de amilo, que es un vasodilatador, y ahí luego empezaba también a consumir pastillas para dormir, luego cuando tuve oportunidad, bueno, luego engordé, ¿no? Porque era yo muy flaca, era muy deportista. Uh-huh. No era muy deportista, sino que se me da muy fácil el deporte. Entonces, si jugaba básquetbol, jugaba muy bien básquetbol. Si hacía karate, hacía muy bien karate. Si hacía triatlón, hacía muy bien triatlón. Pero no tenía esa cosa de la disciplina, ¿no? O sea, lo hacía por diversión o por tener un reconocimiento de mi papá o de las demás personas, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, pues... Y más que todo, a mí me llama mucho la atención que precisamente comentas que tú iniciaste a los 13 años y pues ahora sí que para invitar a la audiencia que lea tu libro, me parece muy interesante que es hasta tus 26, 27 años que las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Pero me parece algo muy interesante desde el lado de la psicología, que justo en ese periodo de los 12 a los 21 es la adolescencia y es cuando todos estamos buscando identidad y yo creo que aquí es un momento bien clave donde muchos adolescentes pueden caer en cualquier tipo de situación por el simple hecho de estar en onda o ser parte de. Entonces, ¿qué tipo de recomendaciones tú le darías a alguien, a un papá que tiene hijos justo en esa etapa en la que es donde tú te iniciaste y que es muy fácil que cualquiera lo haga? Sí, justamente por eso escribí Girando en un tacón, ¿no? Porque, pues, la gente que nos escucha no me está viendo, pero me puede ver en mis redes sociales o donde sea. Ajá. Soy cualquier hija de vecino, o sea, no soy nadie especial, no soy alguien que vive en la calle, tampoco soy Paris Hilton, o sea, soy una persona común y corriente. Y por eso escribí Girando en un tacón, porque hay tanto prejuicio y tanto estereotipo de los adictos, que son cierto tipo de persona, y la verdad es que no, cualquiera puede caer, porque cualquiera puede tener una recompensa positiva al consumir y eso generar que lo quiera hacer más veces, ¿no? O con otras sustancias. Por eso escribí Girando en un tacón, expresando o exponiendo mi historia de alguien común y corriente que se fue metiendo en ese mundo de las sustancias y del consumo y de las conductas autodestructivas, que cualquiera que me viera en la calle jamás pensaría que es así, ¿no? Entonces, sí, por eso escribí Girando en un tacón, para que los papás vean qué siente una persona adicta, o sea, qué siente, no una persona cuando está consumiendo o las sensaciones que dan las sustancias, que también habla de eso, pero antes, previo, ¿por qué una persona se queda consumiendo? ¿Por qué? Porque la mayoría de los adolescentes experimentan. Es parte del mismo desarrollo, experimentar, y parte del desarrollo también esta presión de pares, ¿no? Que es lo que esta presión de pares y también el poco sentido de pertenencia que tienen los adolescentes, que quieran pertenecer a un grupo, aunque este grupo, el costo sea ir en contra de sus propios valores, ¿no? O ir en contra de lo que les enseñan en su casa. Entonces, por eso creo que el valor de Girando en un tacón es ese. Ver qué siente una persona así, ver qué siente una persona que está buscando este tipo de experiencias. ¿Para qué? Para que si te identificas, puedas detenerte, puedas pedir ayuda. O sea, si eres una persona que se siente
que no identifica bien qué siente, más bien, porque eso es lo que, no es que sepas qué sientes y te sientas mal, más bien no identificas qué sientes y eso genera mucho desconcierto y genera mucha incertidumbre y genera mucha soledad. Sí, Entonces, mucha ansiedad. Y ansiedad, exacto. Entonces, cuando consumes lo que sea que te ofrezcan, pues evidentemente te va a hacer sentir mejor de lo que estás, ¿no? Y eso puede hacer que esa conducta se haga más veces, ¿no? O sea, se perpetúe más veces. Sí. Entonces, ¿qué consejo para los papás? Bueno, cuando hice Girando en un Tacón, no lo hice ilustrado, lo hice nada más conté mi historia. Ahora, recientemente, hace unas semanas, salió la nueva edición de Girando en un Tacón, en donde ya lo hice ilustrado, para acercar al público joven. Desde luego es un libro obligado para los papás, o sea, los papás, incluso antes de que lo lean los chavos o las chavitas, deben leerlo los papás, pero también quise acercar un formato que hablara más directo a estos adolescentes, que hablara de manera más directa, o sea, que tú ves la ilustración de la cocaína, o ves la ilustración de la muñeca transformándose con 20 sustancias, y como lo pueden ver en el Instagram Girando en un Tacón Ilustrado, y realmente te causa una impresión, o sea, no quieres ser esa persona, no quieres ser esa muñequita, no quieres buscar esas experiencias, ¿no? Lo que quieres es, o sea, al verlo te confronta con lo que puede pasar, porque muchas veces cuando somos adolescentes y llegan y te dan una conferencia en la escuela, pues dices, no, pues eso le pasó a él o a ella, o va un doctor, pues ni le entiendes nada al doctor y te crees que sabes más que el doctor, ¿no? Pero cuando te lo cuenta alguien que es como tú, ¿no? Y que siente lo mismo que tú en algún momento, porque todos tenemos esas mismas emociones, todos de repente nos sentimos solos, todos de repente nos sentimos que no sabemos ni para dónde. Sí. Pero el problema es cuando te sientes así muchas veces muy seguido, ¿no? Claro. Pero el hecho de crear un... dime. Pues precisamente a mí me gustó mucho tu libro porque yo siento que retratas muy bien qué es exactamente lo que vas sintiendo y qué es lo que todo lo que vas procesando en el momento y sí, cómo vas reaccionando y cómo te vas involucrando de un tema a otro y tal vez empezaste con alcohol pero luego vienen más sustancias y cómo se va yendo como en una espiral. Entonces como lector sí es como que dices no sigas, pero es como... Eso me gustó mucho del libro porque logras transmitir precisamente tus emociones, todo lo que tú estabas sintiendo. Y al final del libro es como que te quedas pensando, ¿y cómo le ayudo a alguien que está viviendo esa situación? ¿Tú crees que por ejemplo, que tus papás hubieran intervenido en cierta etapa o se hubieran dado cuenta en cierta etapa de lo que estaba sucediendo, hubiera hecho que las cosas fueran diferentes? Sí, puede ser, o sea, sí intervinieron, sí fui con un psicólogo en algún momento, o sea, sí. Recuerdo. Pero a lo que me refiero como más bien, ¿dónde está el límite, no? De decir, ¿hasta dónde dejas como que tu hijo vaya desarrollándose, creciendo, experimentando la vida? Y dónde es donde sí tengo que entrar autoritariamente a poner límites. Claro, bueno, pues sí, el problema es que esta enfermedad, la adicción es una enfermedad sistémica familiar, o sea, todo el sistema familiar se enferma, no nada más es el enfermo adicto, es toda la familia, ¿no? Y dentro de esta enfermedad de codependencia y adicción se da mucho estos mecanismos de defensa, ¿no? Que se dan mucho en todos los miembros de la familia realmente. Uh-huh. Que pues racionalizan lo que está pasando, justifican lo que está pasando y o sea, esos mecanismos de defensa evitan que veas la realidad, o sea, te evitan un shock de realidad, ¿no? Y eso es lo que pasa generalmente, es como el ejemplo que ponen todos los psicólogos, ¿no? Del elefante rosa en la sala. ¿Lo has oído? Sí, te escuché que lo platicabas de él en una de las conferencias, pero compártemelo para quienes no lo conocen. No, pues eso, ¿no? O sea, estamos todos en una sala, ¿no? Y de repente entra un elefante rosa y se sienta en medio de todos. Y todos ven el elefante rosa, todos lo ven, lo pueden tocar,
pero es tan ilógico que pueda haber un elefante rosa en la sala que lo niegan, dicen, no, estoy loca, no, no está pasando, no, no está ahí. Y así, y nadie dice nada, nadie se dice nada al vecino, ¿no? Todo se vive de una manera muy callada, que eso finalmente es la adicción. La adicción es no digo, no expreso. Es la palabra, la etimología de la palabra, ¿no? Claro. Entonces es eso pasa con la familia. Entonces, claro, mis papás intervinieron, o sea, mis papás no me dejaban salir, me la pasaba castigada, pero no entendían qué era lo que pasaba y yo tampoco sabía explicar qué era lo que pasaba. Y ya después cuando me fui de su casa, más adelante, pues ya ni sabía ni veían, ¿no? Qué era lo que estaba pasando. Porque mucha gente me dice, ¿y dónde estaban tus papás? Pues en el mismo lugar que todos los papás, en Disneylandia. O sea, y por eso escribí, y no es falta de amor, no es falta de atención, no es falta de nada, o sea, es la falta de información, eso sí es, la falta de información, y sobre todo, pues lo que te decía que soy cualquier hija de vecino, a cualquiera le puede pasar. El problema con los seres humanos es que pensamos que le puede pasar a otros, pero a mí no me va a pasar. Entonces, ante eso, ante esa arrogancia y soberbia de a mí no me va a pasar, le puede pasar a la hija del vecino, pero a mi hija nunca, o a mí misma no me va a pasar, pues hace que menos lo veas, ¿no? Y no es que me quieras menos o más, es que no lo puedes ver, o sea, tu misma mente y la falta de información hace que estés negada a ver la realidad, así de fácil. Y nos pasa con todo, a todos. Sí, claro. Y sabes que en este momento, bueno, mientras estaba leyendo tu libro, me vino a la mente otro libro, precisamente uno de Octavio Paz, del Laberinto de la Soledad, donde él habla sobre las máscaras. Entonces, creo que es un tema también muy cultural, el que el mexicano cuide mucho como su cara, o sea, ante los demás es, sí estoy feliz, todo está bien, todo está bajo control, pero en el fondo es, no quiero intimidar, no quiero entrar en las emociones, no quiero que entres y veas mis emociones. Entonces, es un tema ahí que involucra también la parte cultural. Y precisamente, aparte de haber leído tu libro, me puse a ver tus pláticas y unas que encontré en YouTube. Y me gustó mucho una que fuiste a dar precisamente en mi tierra, en Chihuahua, que era dirigida a papás de adolescentes. Mándamela. Sí, ahí te mando el link. Y precisamente les mencionaste algo que me dejó pensando durante días. Y fue que les dijiste a los papás, no tengan alcohol en su casa. Y eso yo dije, ¿por qué? O sea, no le encontraba como que un justificante, ¿no? Como es tan arraigado a la sociedad, o sea, es tan natural, no sé, de que incluso tengo amigos con los que estamos haciendo Zoom, tienen hijos y estamos, no sé, brindando o cada quien está con su copita o algo, ¿no? Y en Zoom. Pero nunca lo dimensionas que es algo social que vas normalizando. Entonces, no sé si te gustaría platicar un poquito sobre eso en específico. O sea, vivimos definitivamente en una cultura tóxica que tolera y promueve el uso de sustancias ilegales y legales. O sea, aquí en el mundo, no nada más en México, pero aquí el que no toma es todos los calificativos negativos que te puedes imaginar. La que no toma, todos los calificativos negativos que te puedes imaginar. Aquí si no tomas no eres parte del grupo, no eres parte de la convivencia, si no tomas no te diviertes, ¿no? Aunque luego me dicen que soy conservadora, no me importa, o sea, eso es vivir en una cultura tóxica. Perdón por el sonidito. No te preocupes. Eso es vivir en una cultura tóxica, o sea, aquí y en China, ¿no? Y lo que yo decía no era que no tuvieran alcohol en su casa como tal, pero los papás se quejan mucho, ¿no? De que, pues que a los 15 años todos los huercos quieren tomar y si si las fiestas no hay cerveza, pues no van. Entonces, bueno, dices, ok,
Está bien. Y no importa si un chavo de 15 años se quiere echar un par de cervezas. El problema es que nunca son 2 cervezas. Son hasta caerse de borrachos, la mayoría, ¿no? Sí. Y o sea, la intención de decir eso es, a ver, si tú no quieres que tu hijo tome a los 15 años, pero tú repites constantemente que si no tomas no te diviertes, o sea, lo repites quizá no textual, pero de 1000 maneras, o sea, te sientas a tomar para comer, te sientas a tomar para una reunión, te sientas a tomar para ver un juego de fútbol, te sientas a tomar para ver a tu hijo en una presentación de bla, te sientas a tomar, te sientas a tomar, te sientas a tomar, para todo te sientas a tomar, para todo relacionamos el alcohol, asociamos el alcohol. Entonces, no quieres que tu hijo asocie el alcohol con la diversión, pues no tengas alcohol, o sea, no lo hagas tú, porque si tú lo haces, obviamente lo va a hacer. Y tú puedes decir, pues yo soy una adulta, yo no tomé en mi adolescencia, yo siempre fui muy ñoña, lo que quieras, y hoy, pues, ¿qué tiene echarme unos tequilas antes de comer? No tiene nada de malo. Si yo no soy prohibicionista en lo absoluto, pero sí creo que lo que tenemos que hacer es cambiar el discurso, dejar de promover. Si la gente quiere fumar marihuana, que fume marihuana. Si la gente quiere tomar, que tome. Pero tenemos que que cambiar el discurso, porque ese discurso es muy dañino para las personas jóvenes. Hoy en día, o sea, y lo digo, o sea, yo empecé a trabajar en esto, Lluvia, hace 15 años. Sí. Y sigue siendo el mismo problema. La juventud, o sea, los chavitos cada vez están más alejados de contención. Aunque se desarrollen en una familia rígida, de todas maneras no tienen esta contención, algo a qué recurrir. O sea, recurren a un dispositivo electrónico, recurren a Google, ¿no? Y pues no hay una contención, o sea, cada vez el inicio de consumo cada vez es menor, es decir, o sea, antes empezaron a los 15, hoy a los 12, a los 10. Hay niños que llegan con problemas de adicción al crack a los 11 años a centros de tratamiento, ¿no? Me dirás, bueno, son casos muy extremos. Sí, yo generalmente no hablo de esa adicción, yo hablo del uso, o sea, del consumo recreativo, de cuando estamos empezando. Que muchos apelan al consumo responsable, pues sí, puedes consumir responsablemente cuando tienes 25 años, cuando ya tienes la madurez suficiente y la responsabilidad de que si te tomas más de la cuenta, pues te vas a sentir de determinada manera al día siguiente, o tienes que trabajar, o tienes que esto, o puedes ya tener la madurez suficiente para saber que si empiezas a abusar, tienes que parar. Cuando tienes 15 años, cuando tienes 17 años o 20 años, no tienes esa madurez. Lo único que buscas es una recompensa positiva. Y la vas a buscar a como dé lugar. ¿Por qué buscas esa recompensa positiva? Porque en tu casa no tienes esa recompensa positiva, porque en tu sociedad no tienes esa recompensa positiva. Entonces la vas a buscar en una sustancia. Como lo haría una persona de 40 años cuando llega de trabajar y se toma un whisky. Pues se toma uno. Tiene su recompensa positiva, se siente relajado, se siente a gusto con él, cena y se va a dormir. Sí, exactamente. El chavo se toma 5 shots para tener 5 shots de Jägermeister para tener su recompensa positiva. Obviamente al 8º shot ya está bulto y las consecuencias que trae eso, ¿no? Sí, sí. Y entonces, sabes que precisamente fue como un recorrer muy interesante mientras leía tu libro, porque me vino a la mente un libro que me pusieron a leer en la carrera que se llama Fahrenheit 451 y es de Ray Bradbury, y para los que no están tan familiarizados, en los 50 es de una novela de ciencia ficción que te habla de una sociedad donde en cierta forma pues no le permiten sentir, no le permiten pensar, porque 451 es al grado al que se queman los libros y los bomberos están ahí no para apagar incendios, sino para ir a prender libros. Entonces es una sociedad la que él describe, Ray Bradbury, muy interesante, ¿no? Porque para mí me resuena en todo lo que ahorita estamos viviendo, aunque es un libro que se escribió hace 70 años. Él describe una sociedad que no te permite pensar, que no te permite sentir,
y una sociedad que te orilla a hacerte amigo de, en su momento era como la tele, o sea, gente que tenían en la tele y eran su familia y el suicidio no era un tabú, el suicidio era un tema del día a día donde los paramédicos venían y hablaban, venían a revivir a personas, a hacerles lavativas y todo eso de estómago para sacar todas las pastillas que se habían tomado. Entonces, como que al estar leyendo en cierta parte tu libro y el recordar también la sociedad en la que vivimos ahorita es en cierta forma como que lo que nos orilla, o sea, a no pensar, a no sentir. Y justamente yo creo que eso sí ha sido aunque este libro se escribió hace 70 años, bueno, es que ya hace 70 años ya no es hace tanto, ¿no? sí. Pero creo que siempre el ser humano ha buscado estar afuera de sí mismo, ¿no? O sea, da mucho miedo verse adentro, reconocerse, da miedo. Y yo creo que el ser humano, desde que es ser humano, siempre ha tratado de ver hacia afuera, hacia los demás, hacia el mundo, ¿no? Y incluso en estas ceremonias espirituales en donde toman ayahuasca o lo que sea, que se supone que ven hacia adentro, pero es a través de algo más, ¿no? O sea, con un agente externo, ¿no? O sea, sí. Y es un estado alterado de conciencia al final, que no es puro de ti misma, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso siempre ha sido así, y creo también que el mismo ser humano ha creado muchísimas herramientas y muchísimos dispositivos para que el ser humano se sienta a gusto fuera de sí y no vea para adentro, ¿no? Es realmente, pues yo creo que, digo, sin hacerme la mística ni nada de eso, pero creo que la solución es en aprender a vivir con nosotros mismos, en aprender a vernos y aprender a ver el mundo de distinta manera, ¿no? O sea, a través del despertar de la conciencia. Sí, claro. Y no buscando cosas afuera, en parejas, en televisiones, en dispositivos, en cosas materiales, en gente, sino realmente buscar dentro de ti. Creo que ahí es donde está la solución al bienestar, ¿no? No afuera. Y por supuesto que mientras más avanza la humanidad, pues más cosas hay, ¿no? Y por eso me parece alarmante que, o sea, hay mucha gente que le parece graciosísimo decir, es que ya los niños nacen con un celular en la mano. Está de terror. O sea, de terror. O sea, porque efectivamente, tú primero a los papás les da una flojera inmensa convivir con los niños y jugar con los niños y generar estilos de vida saludable con los niños, porque llega un momento en el que ya los hartan y les dan un celular, les dan un iPad y se olvidan, ¿no? Y el niño se queda callado viendo el iPad toda la tarde. O sea, es una solución al problema que no debe, tener un hijo no debería de ser un problema, ¿no? O sea, convivir con tu hijo no debería de ser un problema. Entonces, pues, o sea, si antes ya habían estas cosas, imagínate ahorita. Entonces, llegan los chavitos, los adolescentes, sin un sentido de pertenencia, sin un ancla real a su familia o a los valores. No me refiero a valores morales para nada, yo soy cero moralista, cero nada, pero valores como ver por los demás o tener un estilo de vida saludable, un estilo de vida que no se asocie con sustancias psicoactivas como es el alcohol, ¿no? Una reunión familiar en donde no todo el mundo esté en su celular, en donde puedan sentarse a conversar, a tener una conversación de 1 hora, de media hora, de 10 minutos, ¿no? Que es una pregunta que siempre le hago a los papás en las conferencias. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a hablar con tus hijos sin celular y sin tele? Te lo juro que de las 1000 conferencias que he dado, no son más de 100 personas las que me pueden decir con seguridad que sí lo hacen constantemente, ¿no? Sí. Entonces, pues es muy difícil. Claro que cuando los papás quieren poner límites, los quieren poner en autopropulsión. No se puede. No puedes encerrar a un niño en una jaula. No se puede. Lo que tienen que hacer es cambiar las dinámicas de convivencia.
solo así. Pues ahora sí que todo lo que mencionas, yo creo como que es un tema bien multifactorial, porque si lo analizamos, por ejemplo, no sé, desde un tema de media clase, tal vez sí van a haber papás que les va a dar flojera, pero si volteamos a ver, no sé, a la clase social baja, que en realidad tiene que trabajar muchas horas y no Sí, tiene tiempo para cuidar a sus hijos, eso también también. es un gran foco rojo. Y me viene a la mente una plática que tuvimos hace poco con el director de una escuela, que precisamente él decía, en este momento es muy difícil la situación en la que se están desarrollando los niños y los adolescentes, porque ya no es como tal vez en nuestra época donde nos decían que no y era no y no te ponías, Ajá. no tenías dónde buscar. Ahorita los niños tienen un celular donde si le dices que no, él se pone a investigar por qué no y tiene manera de refutarte. Entonces, ¿cuál es el papel ahorita de los papás? Es mucho la comunicación y mucho el ayudar al niño a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y mucho también en pues en ser como un poco el tránsito, ¿no? De decir, hay cosas buenas y hay cosas malas. La comunicación con los niños no empieza ya cuando es adolescente y no sabes qué está pasando con su vida. Empieza desde que es niño y no es nada más cómo te fue en la escuela, bien. O sea, es un desarrollar, meterte más en el mundo del niño, de con quién jugaste, a qué jugaste, como entablar una comunicación desde ¿Cómo niños. te sientes? Sí. Sí, y no, y luego, no, luego tampoco es esta cosa de que los papás se encimen en los niños, ¿no? Y les pregunten 300 cosas. Pero yo siempre digo, los niños no hablan porque los papás no se callan. Porque los papás pueden tener la buena intención de preguntar, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? No sé qué. Y en el momento en el que los niños empiezan a hablar, al nivel que me digas, Lluvia, al bajo, al mediano, al alto, al que sea, inmediatamente la mamá o el papá empiezan a imponer su manera de pensar. Sí, eso sí. Es cañón. O sea, y son cosas súper cotidianas y súper simples. O sea, sí, yo entiendo lo que decías, que el papá y la mamá tienen que trabajar, que tienen muchas cosas que hacer a cualquier nivel, porque también los que tienen y los que no tienen. O sea, las condiciones son jalar dinero, ¿no? Como sea. Sí. O sea, a cualquier nivel, pues. Pero en la esencia, los papás no se callan. Si el niño dice que se le ocurrió que quiere ser pintor, el papá dice, no, ¿cómo vas a ser pintor? Vas a ser un marihuano. O lo que sea, ¿no? Tú tienes que ser doctor porque... O la mamá, si la niña quiere ver un programa de caricatura y a la mamá le parece terrorífico una caricatura y entonces automáticamente se da este rechazo, no hay vínculo. O sea, eso es lo terrible, que no están vinculando los niños con sus papás, porque antes, como bien dices, no había, ni siquiera te cuestionaba si había vínculo o no, te decían, no, bueno, a mí nunca hice caso, pero digamos, toda la demás gente, decían no y era no, y no, ni le buscabas por ningún lado. Hoy no. Hoy le buscas por otro lado y aparte de eso le agregas que no hay vínculo entre los papás, porque los papás nada más están esperando que el pobre escuincle abra la boca para decir, no, es que así no es así. Es que cuando yo era joven era diferente. O sea, en vez de callarse y escuchar. Por eso no tienen herramientas, por eso a la hora que quieren poner límites no saben cómo, porque no escuchan, porque no saben cómo son sus hijos, porque aunque sus hijos hablen y aunque ellos se sienten 20 horas, según esto, a convivir con los niños, no están escuchando lo que dicen los niños. Sí. Entonces no los conocen. Y a la hora de poner límites o reglas, pues, o sea, claro que los chavitos se les trepan. Sí. Lógico. Claro. Sabes que hay otro tema aquí que se me hace también muy interesante, que es precisamente con lo que uno de los temas que abordas en tu libro, y es precisamente ya la fase de rehabilitación. Se me hace pues muy interesante todo el proceso, pero al mismo tiempo se me hace un tema un tanto complicado a nivel general en sociedad, porque como bien sabemos, sobre todo en las mujeres.
Sí, y socialmente, por ejemplo, no estamos en los mismos niveles económicos todos en el país, no es nada más, hay varios estratos, entonces creo que es muy difícil para una familia de bajos recursos poder ingresar a su pariente, a quien sea, hijo, lo que sea, en una clínica de rehabilitación. Entonces, me gusta Pero mucho. el éxito de una recuperación Sí, no está en la clínica, ok, está en lo que haces después de la clínica. ok. O Precisamente sea, a eso iba, o sea, de decir qué sugieres tú para alguien que no tiene el acceso tal vez para ingresar a su familia a la clínica, porque parte de lo que también platicas en tu libro es esa parte, ¿no? De entender la parte psicológica que le diste el espacio a alguien más y que te explique con datos que lo ha estudiado, ¿no? sí. Sí, o sea, bueno, a mí lo que realmente, claro que haber estado en Monte Fénix me super ayudó, me Claro. ayudó a estar limpia, pero sobre todo me ayudó a tener contención, a estar en contención. Ujú. No sé si lo hubiera librado yendo a un grupo nada más. Sí. O sea, porque sí necesitaba mucha contención. Tenía muchos años de drogarme todos los días. Imagínate Sí. todos los días usar, todos los días estar en un estado alterado de conciencia. Ujú. Por supuesto que me supertroné. Y sí, o sea, soy una afortunada y una privilegiada, eso no lo niego para nada. Sin Pero embargo, no es tu culpa, o sea, es como es. no, claro, pues así me tocó, ¿no? Y lo Ajá. agradezco infinitamente. Ujú. No. Y también hay lugares económicos, también hay lugares en donde hay casas de recuperación, hay casas en las iglesias muchas veces, hay anexos donde no les pegan y no son fuera de serie, hay casas de recuperación en donde los manejan padrinos, o sea, sí hay opciones, pero independientemente de la opción, o sea, el índice de recuperación no lo da una clínica. El índice de recuperación, pues se mide en el primer año, ¿no? Hay Ok. al primer año a 5 años. Ajá. El índice de personas que se mantienen limpias durante el primer año es indistinto si estuvieron o no en clínica. Es bajísimo. Ok. No lo Independiente. habría pensado, ¿eh? Sí, es bajo. O sea, porque muchas personas creen, y muchas personas me han dicho a mí en particular, ¿no? Ay, pues tú que pudiste pagarte una clínica, con razón. No, o sea, no es, mucha gente piensa que es cuando estuviste internado y ya con eso tuviste, pues sí, ya con eso tuve, pero no es eso. Es entender que esto es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Si yo tengo una enfermedad incurable, progresiva y mortal, ¿para cuánto tiempo va a durar mi recuperación? Tú dime. Pues lo que resta de tu vida. Claro, obviamente, todo lo que me queda de vida es incurable, progresiva y mortal. Si yo vuelvo a tomar, yo seguramente me aviento del balcón de mi casa, o sea, o me da una sobredosis o lo que sea, o sea, progresiva porque la enfermedad sigue avanzando, aunque yo no consuma, ahí está la enfermedad poniéndose fuerte, yendo al gimnasio, para en el momento en el que yo vuelva a consumir, me cargue la calaca. Pues sí. E incurable porque efectivamente, o sea, la química cerebral cambia. Entonces, yo puedo volver a tomar, yo puedo volverme a drogar, pero nunca lo voy a volver a hacer con seguridad. O sea, ya al nivel de adicción que yo llegué, o al nivel de adicción que llegue cualquier persona, puedes dejar de consumir 30 años, que si lo vuelves a hacer, la química cerebral tiene memoria. Entonces, las locuras que acabaste haciendo, las vas a volver a hacer. Casi inmediatamente. O sea, a lo mejor puedo durar un año tomando de manera controlada, pero eventualmente voy a perder el control. Hay gente que dice, no, yo dejé de tomar y ahora ya tomo, pero ya tomo con seguridad. Ah, muy bien, qué bueno que lo puedas hacer. Yo sé que no puedo, ni lo voy a intentar, ¿no? Ujú. Pero realmente la recuperación se da en lo que hagas cada 24 horas por tu enfermedad. Claro. Cada día. O sea, lo que haga hoy por mi recuperación no me sirve para mañana, me sirve para hoy.
Y mañana tengo que hacer lo que me toque mañana y pasado mañana lo que me toque pasado mañana. Por eso el lema de los Alcohólicos Anónimos. De un día a la vez. Por hoy, un día a la vez. A veces sí, también uno de los axiomas, un día a la vez. Pero el solo por hoy. Y así nos la llevamos. Por eso, porque la de recuperación es solo por 24 horas. Sí, claro. Pues ahí yo creo que también entra el tema del ser muy consciente de tu humanidad finita, porque generalmente vivimos pensando que no nos vamos a morir. Entonces, creo que cuando eres más consciente de que tienes el tiempo contado, tal vez eso te haga un poquito más consciente en cuanto a las decisiones que vas tomando, ¿no? O más bien el tiempo condicionado, ¿no? Sí. Porque bueno, todos tenemos el tiempo contado, todos Sí. eventualmente nos vamos a morir. Ajá. Pero los adictos al menos por el resto de nuestra vida, por eso es muy importante prevenir. Sí. Por eso es importante que la gente joven no consuma cuando es joven, porque mientras más joven empiezas, mucho más probabilidades tienes de desarrollar una adicción. O sea, no es lo mismo una persona de 30 años que empieza a consumir, aunque sea la misma cantidad, que una persona de 15 años. Okay. No es lo mismo. O sea, en el desarrollo físico o biofísico, ¿no? Psicológico, sí, no es igual. Una persona que empieza a consumir a los 15 años tiene muchísimas más probabilidades de desarrollar una adicción que una persona a los 30 años o a los 25 años incluso, ¿no? O a los 50 años. Claro. Entonces, por eso es tan importante prevenir. Claro. O sea, la adicción de verdad es una enfermedad terrible y es una condición que tienes para el resto de tu vida. Entonces, tu tiempo no está contado, está condicionado a que no hagas una pendejada. Como consumir. Sí, claro. Regina, pues mira, ya sé que tenemos el tiempo súper contado, que ya estás por iniciar tu siguiente reunión y aparte de invitar a la audiencia que lea tu libro, la nueva edición sobre todo, porque parte de lo que yo estuve viendo en lo ilustrado precisamente en Instagram y todo eso se me hizo muy, muy simpáticos los dibujos que te hizo un artista. Sí. Cómo te ilustró sí. todo tu libro y cómo lo fue desarrollando. No sé si te gustaría cerrar con algunos consejos o con algo precisamente que ahorita mencionaste, la prevención, y ¿qué aconsejarías a alguien que no sé, tal vez que es papá o tal vez también a alguien que es adolescente? Decirle, pues, ¿cómo hacerle? No, la mejor manera de prevenir, no puedes prevenir si no estás informada. O sea, la mejor manera de prevenir lo que sea, cualquier enfermedad, cáncer de mama, adicción, COVID, lo que sea, es con información. Si no tienes la información, no tienes herramientas, no tienes de dónde agarrarte. Entonces, también por eso decido perpetuar esta expresión de información, ¿no? De muchas maneras, a través de ti, a través del libro, a través de conferencias, a través de talleres, a través de muchas vías para hacer llegar la información a las personas y ese es mi consejo. O sea, primero, saber que somos falibles, o sea, saber que sí nos puede pasar, a cualquiera le puede pasar, cualquiera puede desarrollar una adicción. Y segundo, pues estar alertas, prevenir, informarse, tener comunicación en la casa, o sea, eso, ¿no? O sea, no creer que no me va a pasar, pensar que sí me va a pasar y generar herramientas para que no me pase, ¿no? Tanto siendo mamá como siendo adolescente. Uh-huh. Ok, pues muchas gracias. Ahora sí que me quedaron todavía algunos puntitos, pero pues... Luego nos echamos otro. Sí, con mucho gusto, me encantaría tenerte nuevamente por aquí y muchas gracias por tu tiempo y por ser tan abierta precisamente con situaciones que tú viviste y que no es fácil hablarlas y ponerlas sobre la mesa. A nadie nos gusta hablar con lo que batallamos, entonces la verdad es muy valiente de tu parte el abrirte de esa manera para poder ayudar más gente. Muchas gracias. Gracias a ti. Un beso. Sale. Bye, bye. Bye. Si
Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte al podcast Voz y Poder en YouTube y en Spotify. Compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Para un nuevo podcast como el mío, tus comentarios son muy valiosos. Escríbeme.